el doctor Elio Masferrer, quien pues tiene también una valoración y seguimiento de todo lo que ha ocurrido al respecto. Adelante, Elio, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. ¿Cómo ves esta situación que se dio ayer aquí? Creo que tienes el contexto, lo has escuchado. Estaba con Carmen Aristegui, por eso estábamos aquí retrasados. ¿Qué opinas al respecto, Elio? Bueno, en realidad lo que dijo Padre Tomás es es lo que todos sabemos que sucede. Incluso en varias ocasiones hubo ministros de culto que me dijeron: Elio, no exageres, algo así como todos somos castos, pero ¿a poco no hay alguna oportunidad de echarse una cana al aire o alguna cosa así, como muy bien dijo el sacerdote, ¿no? Pero generalmente ese tipo de señalamientos se hacen en privado, ¿no? Como parte de la vida oculta. Aquí lo hizo ante las cámaras, y felicito a Proyecto Puente por haber conseguido una nota de esas características, ¿no? El asunto está en qué hace la Iglesia Católica, si simplemente dice que no pasó nada, o sea, se hace como que no lo escuchó, o toma alguna medida. En general, lo que hemos visto cuando ha habido situaciones de estas características es que suelen hacer alguna sanción al sacerdote, etcétera, lo trasladan y cuestiones así, pero en el caso del Padre Tomás me parece que la cosa no es tan sencilla, porque él es un hombre público, no es un cura párroco así del montón, sino que es un hombre con una gran influencia en la sociedad en Sonora, etcétera, ¿no? Entonces, sí me parece muy interesante darle un seguimiento, pero creo que fue muy franco, y eso es importante. En este momento la Iglesia Católica está en una discusión sobre el celibato sacerdotal. De alguna manera Francisco quiere levantarlo. Hay presiones de los grupos, de los lobbies gays, como él lo señaló, dentro de la Iglesia, que evidentemente quieren mantener un monopolio en el asunto, ¿no? Incluso después de cuando estábamos escuchando la grabación de la entrevista, con mi equipo de trabajo, uno de los compañeros me comentó que él está trabajando una congregación católica, y que le dijeron que la congregación tenía perfectamente reguladas las relaciones sexuales de sus miembros, las relaciones homosexuales, que eran amplios. Bueno, digamos que, y además no es la primera vez que en forma discreta gente de congregaciones católicas, o tanto diocesanos como religiosos, señalan que hay un conjunto de reglas aparentemente no escritas sobre cómo manejar la sexualidad, y es así, y lo que dijo el Padre Tomás es lo que sucede. Lo interesante es que lo dijo frente a los micrófonos, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente el celibato sacerdotal fue una situación muy vinculada a la cuestión de los bienes y a otra época histórica. Comienza en el siglo IX, más o menos, a tratar de imponerse un celibato sacerdotal, y siguen todavía tratando de hacer, ¿no? Siempre el Concilio de Trento dijo de ahora sí, más, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hay congregaciones religiosas que se basan en una estricta castidad y cosas así. Pero, en definitiva, en ninguna parte de la Biblia, ¿no es cierto?, está que los sacerdotes tienen que ser castos, ¿no? Los apóstoles que estaban con Jesús, de los 12, 11 eran casados, ¿no es cierto? Entonces, simplemente es un juego de poder al interior de la Iglesia Católica, esto del sacerdocio célibe, porque en definitiva un heterosexual pierde puntos porque evidentemente tiene mujer e hijos,
y puede tener luego problemas con la mujer y los hijos y pueden hacerles pleitos por alimentos, etcétera. En cambio, si la población, si el personal es homosexual, como se da en muchos casos dentro de la Iglesia Católica, entonces ahí la cosa se puede manejar con mucha más discreción. Y creo que a eso apuntó el padre Tomás cuando saca el condón y dice, bueno, por las dudas yo soy una persona responsable. Creo que hace un acto simbólico en que quiere meter a la Iglesia Católica en un debate sobre lo que realmente pasa en la vida sexual del clero, ¿no? O sea, hay muchas investigaciones, incluso hechas por sociólogos por científicos sociales muy reputados, que lo que marcaban era que alrededor del 33% del clero era homosexual, o sea, un porcentaje alto, más alto que la media nacional, y que alrededor del 60% de los sacerdotes eran heterosexuales, y alrededor del 5 o 6% realmente guardaban el celibato. El resto, el resto no. Entonces, o sea, la inmensa mayoría no guarda el celibato o la castidad, porque evidentemente si tienen relaciones homosexuales, se pueden manejar con discreción. Recientemente, en una reunión que hizo el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, que es un think tank de la Iglesia Católica acá en México, hicieron un diálogo ecuménico y con la mano en la cintura un sacerdote anglicano aquí de México dijo, bueno, dijo algo así como, nosotros ordenamos a los homosexuales y lo decimos. La diferencia que hay con los católicos es que ordenan a los homosexuales y no lo dicen, ¿no? Así de frente y en la cara, ¿no? Entonces eso es lo que sucede. Y también ordenan a heterosexuales. Yo tengo testimonios de personas que salieron del sacerdocio porque su compañera estaba embarazada y que la iglesia le ofreció darle dinero para que rentara un departamento, para afrontar a los gastos, etcétera, pero que siguieran el sacerdocio. O sea que en sentido estricto la Iglesia Católica sabe perfectamente que tiene personas con mujer e hijos, digamos, y tratan de adaptarse al asunto manejándolo con discreción. Y, por ejemplo, pueden ser obispos. Hubo el caso de el obispo de Los Ángeles, José Gómez, que es un norteamericano nacionalizado, o sea, él nació en México. José Gómez, el arzobispo de Los Ángeles, entró de arzobispo de Los Ángeles y una de las primeras cosas que hizo fue obligar a renunciar a uno de sus obispos auxiliares de la diócesis de Los Ángeles, que tenía mujer e hijos, ¿no? Y fue muy interesante la reacción de los feligreses, que muchos salieron a defender al obispo auxiliar diciendo que era un hombre comprometido, que defendía las causas de los migrantes, etcétera, ¿no? Era de origen hispano el obispo. Entonces, digamos, lo que sacó a la luz el sacerdote es lo que sucede, pero nadie lo quiere decir. Incluso cuando yo di a conocer estas cifras que te estoy dando, del 60%, 33%, etcétera, me increpó un religioso y me dijo que bueno que ya le parara con mis cifras, porque trató de decirme que bueno, me dijo, si tú hicieras una reunión de todos los sacerdotes, de 100 sacerdotes, todos han tenido alguna vez un desliz, ¿no? Y me trató de involucrar a mí, y me dijo, bueno, acá, como hizo el padre Tomás contigo, ¿no?, en la entrevista, que te dice, ¿acaso tú a veces estás casado, pero no quieres aliviar tus tensiones, ¿no? Así poniéndose en psicoanalista tuyo. Y entonces como diciendo, ¿acaso tú no has tenido algún desliz? Y de ahí yo lo paré y le dije, bueno, no estamos hablando de mí, ni de mi pareja, ni de mi esposa, ni nada. Simplemente tú andas diciendo que has hecho un voto de castidad, y etcétera. Y entonces
el tema eres tú, no soy yo. Mi vida privada es mi vida privada, pero tú transformas tu vida privada en una cuestión pública y entonces ahí cae. Pero en definitiva, lo del celibato es insostenible. Esa es la conclusión, sostenible. ¿Crees que lo van a expulsar? Porque ya está tronando, el padre Covaca me está mandando una carta fuerte, contundente, que la acaba de escribir ahorita a las 7:30. Por cierto, le doy la bienvenida también por acá, tenemos a nuestros clientes de Sierra Pinacate, ahorita vamos con ustedes. Bienvenida. Qué rico se ve por ahí, que es muy temprano para comer carne, pero le vamos a entrar. Bueno. Excelente. A ver, mira lo que le dice el vocero de la arquidiócesis, doctor Elio Masferrer, si me permites. Sí, cómo no. Me dice, ¿tienes tiempo para que la lea? ¿Sí? Sí, por supuesto. Muy bien. Padre Tomás Herrera, te saludo esperando que estés muy bien. Mira, Tomás, quizá yo sea el menos digno para hablarte de frente, pero quiero decirte cuánta compasión siento por ti. La verdad es que apenas te conozco y siempre, dice, en base a groseras acusaciones sobre tu persona. Y claro que eso nunca me escandalizó, quizá por mi buena voluntad. Lo que sí me indigna es la manera en que humillas a la iglesia y a tus hermanos sacerdotes, que, si bien no son perfectos, la mayoría nos esforzamos por ser santos, leales y coherentes con nuestro ministerio. Dime, ¿quién te crees para hablar sandeces y poner tu opinión por encima de la enseñanza de la iglesia? ¿En serio estás tan necesitado de atención? ¿O tu protagonismo te ciega a tal grado de presentarte como payaso urgido de aplausos? Ojo para encabezado eso de payaso, Ale Galván, que mandé otra cosa, pero respóndeme. ¿Quién te dijo que la comunidad quiere saber quién eres y cuáles son tus gustos? ¿Acaso no es del evangelio de lo que debes hablar y no de ti mismo? ¿Qué no te hiciste sacerdote para dar a conocer al Señor Jesús en vez de exhibir tu desgastada persona? Al menos a mí me interesa más conocer al Señor que tus banales y bien ensayadas opiniones para no pasar desapercibido. Te lo repito, siento compasión por ti. Solo un tipo como tú es capaz de jugar al valiente en público y frente a cámaras y micrófonos cuando tu conciencia te reclama la falta de un auténtico amor a ti mismo, a la iglesia y a Dios. Y te lo digo, dice el padre Covácame a Tomás Herrera, que acaba de tronar con él, porque si alguien se siente amado, no busca exprofeso el placer ni se prepara por si sale una oportunidad de sexo casual ni actúa como niña sedienta de popularidad. ¡Qué fuerte! Niña sedienta de popularidad. Le dice. A ver, para retomar eso, ojo equipos, permítame, está muy grave lo que está ocurriendo ya porque se están agarrando entre curas y mientras que Ruy Rendón, el arzobispo, sigue ausente. Alguien debe poner orden, ¿eh? No nos conviene a todos tampoco, no queremos hacer leña del árbol caído, pero esto es por la ausencia de la voz principal de la iglesia que tiene que ser contundente, creo yo, o no sé, bueno, es que niña sedienta ya sube a otro nivel. Bueno, no lo negaré, dice. No. ¿Mande? ¿No? A ver. Yo no lo tomaría, yo lo tomaría con más calma. Y porque hay una parte en que en el texto que acabas de leer que da precisamente la posibilidad de lo que me decía aquel religioso. Si tú agarras a 100 religiosos, sacerdotes, y les preguntas si alguna vez a lo largo de su vida no han tenido algún desliz, seguro que lo han tenido. No, ni uno puede levantar ni tirar la primera piedra, ¿no? Y eso es lo que dice por ahí. O sea, ponte, ¿qué es lo que le dice la carta? Ponte a hablar de la cultura ideal, no seas protagónico y sé humilde, etcétera, etcétera. Ese es el discurso. Pero en definitiva, todos tratan de sobresalir en algo, etcétera, ¿no? Lo que están es molestos porque balconea a la institución, que la institución juega al celibato, la castidad, que son los depositarios de los valores, etcétera, ¿no? Pero en definitiva era lógico que algo dijeran, porque no, el que calla otorga, pero el discurso, si tú lees la carta si la lees o sea, a la segunda lectura, está claro que le dice no te destrampes, ¿no? Porque nos balconeas a todos
Esta es el tono de la carta, y ahí aparte anda cuestiones personales. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica trata de ser la depositaria de los valores ideales de la sociedad, pero no de los valores reales, que eso es lo que está a lo largo de la entrevista, que dura 57 minutos, ¿no es cierto? O sea, en definitiva, el padre Tomás dice, bueno, pues yo traté de enseñarle a los funcionarios a ser gente decente, ¿no? Y además nunca me metí en nada chueco, pero bueno, después cada quien aprende lo que quiere aprender, pero él dice que está satisfecho con las enseñanzas que dio, ¿no? Sí. Y luego, él mismo, creo que eso hay que, lo honra con su, porque hay una cosa que está en la carta también implícito, y es, no hables, tú tienes que hablar solo de la enseñanza de Jesús, pero no hables de tus cosas personales. A la pregunta es si se habla de las enseñanzas de Jesús en el aire, en general, ¿no? Lo que debiera ser, o si los religiosos deben hablar a los seres humanos como seres humanos de la posibilidad que tienen los seres humanos, porque en definitiva, si ya que se ponen tan teóricos, Dios hizo la gente a su imagen y semejanza, y ese es el problema que tiene la Iglesia Católica, que trata de decir que es o hacer creer a la gente que es una institución perfecta creada por Dios. Desde el Concilio Vaticano II, justamente en la Gaudium Spes, uno de los documentos fundamentales del concilio, dicen que la Iglesia es una institución humana, y como institución humana susceptibles de cometer los errores de los humanos. Entonces lo que hizo en definitiva el sacerdote es hablar como humano y no pretender ponerse ahí en una posición extraterrestre, ¿no? Que no es lo que cabe. Entonces la carta que le mandan es una carta hipócrita, porque no le entran a los problemas que tiene realmente la Iglesia, porque ojalá fueran heterosexuales, ojalá fueran homosexuales, pero el problema que tiene hoy la Iglesia Católica son los pederastas. Sin duda. Y ese es el problema. O sea, porque, ¿cómo se llama? Marcial Maciel lo ponían como un modelo para todo el mundo y nadie podía tocar a Maciel, y después resulta que el ciudadano, como cualquier otro ciudadano, resulta que tenía mujer, tenía hijos, y después hasta ahí todo podía ser más o menos razonable, pero después resulta que abusaba de los niños que habían sido confiados a su autoridad, ¿no? Y ahí ya, eso es un delito. Y lo dice el propio Francisco, ¿no? Entonces, esa carta resume, de que le manda el portavoz, sintetiza exactamente los problemas que tiene la Iglesia Católica. No digas lo que haces. Pero eso es mentir, ¿sí? Que es uno de los mandamientos. No, por último, lo que hace el padre es decir, mira, pues aquí no nos hagamos, ¿no? Y si bien trata de meterte a ti de cómplice, y te dice a ti, ¿acaso tú? Pero él dice, no, yo aquí, y ahí, para decir que está hablando de veras, sacó el condón, que yo creo que lo tenía todo preparado. Es un desafío muy interesante al cinismo y a la mentira que hay en ciertas áreas del mundo eclesiástico. En la Iglesia Católica hay gente muy decente, y muchas veces esa gente muy decente es tapada por los hipócritas, ¿no? Totalmente, pues yo creo, pero si lo tenía preparado aún así, exacto, como dices, es una clase de que pudiera considerarse cinismo y que deja muy mal parada a la Iglesia, porque si no actúan, esto se va a tomar dimensiones internacionales. ¿Estarás de acuerdo? Esto va a tomar... Por supuesto. Y además es un desafío desde los heterosexuales, porque si tú observas en el otro caso, hace poco en España, un sacerdote polaco mostró a su novio catalán, ¿no?
Entonces, eso era como diciendo, vamos de otro lado. Pero no, aquí el Señor dice, mire aquí a cómo se presta la ocasión. Y también hay una parte que da una pista muy interesante cuando cuenta al principio de la entrevista cómo es que llegó a Hermosillo, ¿no? Es el obispo quien lo convoca, ¿no? Porque la sobrina del obispo lo identifica como alguien interesante, y es así como llega a Hermosillo y da a conocer su formación interdisciplinaria, etcétera. Creo que esa parte también tiene un mensaje muy, muy sutil. O sea, realmente la entrevista es para escucharla como varias veces, y es un éxito del Proyecto Puente. La verdad es que han conseguido una noticia muy, muy interesante y muy sobre los problemas que hay en el mundo hoy en día, que es la situación de la Iglesia Católica, ¿no? Totalmente de acuerdo, que se le debe dar amplio seguimiento. Te agradezco mucho, Elio, en verdad, muy, muy importante lo que has dicho, y le daremos seguimiento. Muchas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo.